Agradecerle primero que nada al doctor Nomar la invitación a este espacio que ha venido creciendo en los últimos meses, que indudablemente, si es un espacio de internistas para internistas, pues hemos traído o se han venido trayendo temas que son de resorte de las diferentes especialidades, y en este caso el enfoque de choque en urgencia no se limita únicamente a la labor que pueda desarrollar el internista en el servicio de urgencia, sino el médico general, el interno, el residente, los urgenciólogos y demás especialistas o médicos que tienen esa primera atención con el paciente que llega en estado crítico que llega a la clínica. Como ya, mi nombre, para los que no, aquellos que de pronto no me conocen, mi nombre es Tomás Rodríguez, yo soy médico internista y especialista en cuidado intensivo, y en los próximos minutos vamos a desarrollar debe ser ese abordaje integral que debemos ofrecer en el servicio de urgencia, más desde el enfoque diagnóstico, y cómo tenemos una serie de herramientas que van desde la clínica, la tecnología y algunos recursos de laboratorio que nos pueden orientar a cómo pasar de ese choque indiferenciado a un choque clínico, a un subtipo de choque, y por supuesto un tratamiento acorde al mismo. El enfoque de choque es prácticamente la historia del cuidado intensivo. Y más Harry Way, que es padre del cuidado intensivo, uno de los padres del cuidado intensivo, quien nos dejó como una de las más grandes enseñanzas, que los pacientes en estado crítico deben estar o deben tener una vigilancia diferenciada, y que esa vigilancia estricta puede desencadenar una reducción en mortalidad, que detectaremos más tempranamente aquellas alteraciones y las podremos intervenir, y que ese espacio debería denominarse unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, hoy sabemos que el intensivista debe estar más allá de la unidad, y ya recientemente en martes de cuidado intensivo se pudo hablar al respecto. En esta publicación, el doctor Matt Harry nos recuerda cómo los estados de choque, y tempranamente se habla de la administración de volumen para restaurar esas condiciones. Pero más allá de este trabajo, este modelo en animales, quiero rescatar este apartado, este párrafo en el cual desde temprano en la historia del cuidado intensivo se habla de esos datos clínicos que orientan a el diagnóstico de choque. Las alteraciones en la presión arterial, la alteración mental, la caída o alteración en el flujo en el débito urinario, y los cambios en el llenado capilar pueden orientar a que ese paciente con cifras tensionales bajas puede estar en curso de un estado de choque circulatorio, hipoperfusión, y por supuesto esto está asociado a disfunción multiorgánica y a muerte. Y eso se retoma en este que es consenso o eh, la orientación de los estados de choque y monitoreo en cuidados de la ciudad de cuidados intensivos y intensión. Y es que el choque lo debemos entender como una forma generalizada y potencialmente de falla circulatoria, en la cual, de no ser identificado de manera temprana, y ese es el mensaje central de la charla, la identificación temprana de choque va a tener impacto tanto en lo que hagamos para mejorar las condiciones del paciente, como sus desenlaces clínicos más allá del servicio de urgencia. Y es que no lo podemos limitar únicamente al descenso de las cifras tensionales, sino debemos identificar aquellos factores que nos puedan asociar que esas cifras tensionales están relacionadas además con un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, y por lo tanto una falla a nivel celular y a nivel mitocondrial. Y es que la identificación temprana de los estados de choque es una recomendación nivel uno desde ese momento, y se mantiene. Y la idea de las diferentes estrategias que podemos emplear desde el servicio de urgencia es a tratar de identificar tempranamente esos pacientes en choque, que potencialmente se van a beneficiar de un traslado rápido y oportuno a la unidad de cuidados intensivos, o de una serie de maniobras que podemos tomar desde el mismo servicio de urgencia. Y es que si identificamos los pacientes que van a la unidad de cuidados intensivos alrededor del 30%, este es un subanálisis del estudio SOAS-2, en el cual podemos identificar que la disfunción circulatoria fue la causa más frecuente de admisión a las unidades de cuidados intensivos. Y una publicación mucho más reciente del doctor Jean-Louis Vincent nos identifica que hasta el 50% de los pacientes que recibimos en la unidad de cuidados intensivos ingresan por choque circulatorio. Y es que si buscamos los principios para el manejo de los estados de choque circulatorio, el reconocimiento rápido y temprano del estado de choque es lo que más preponderancia va a tener y lo más relevante dentro de lo que podemos hacer del servicio de urgencia. Y esa evaluación del tipo de choque, para tratar de identificar si ese choque es cardiogénico, distributivo, hipovolémico, nos podrá orientar a cuáles intervenciones vamos a realizar, y acompañarnos del resto de especialidades que potencialmente pueden jugar un rol dentro de la intervención de manejo de esos estados de choque, como por ejemplo el cirujano general, el ortopedista. Y hemos contado y se han desarrollado una serie de herramientas diagnósticas
que van mucho más allá del abordaje o de lo que podemos encontrar al examen físico, al laboratorio, al ultrasonido, y que potencialmente nos van a ayudar a identificar a estos pacientes de choque, en estado de choque. Y esta diapositiva, que la coloco tempranamente dentro de la presentación, pero que seguramente va a ser la conclusión de esta charla, es la estrategia Minus. Y es una estrategia que se desarrolla pensando en todos los que estamos en esta charla en este momento, desde el médico general que está en el servicio de urgencia, el médico interno que está en formación, el emergenciólogo, el internista, el especialista en cuidados intensivos, donde en este sencillo crónico nos define o nos indica lo que debemos hacer en ese momento de atención inmediata con el paciente en estado de choque. Y si lo desarrollamos, inicialmente debemos seguir el ABC del trauma, identificar esas causas potencialmente que pueden llevar al paciente al fallecimiento, como por ejemplo un neumotoras de atención, un sangrado masivo en el cual necesitamos comprimir rápidamente sobre aquel vaso que está llevando a la extravasación de plasma. Dos, debemos investigar o determinar cuál es la etiología de ese choque y pasar de un choque indiferenciado a tipificar cuál es el tipo de choque, porque eso va a guiar las intervenciones que vamos a hacer. Y ahí entraríamos en discusión de en qué momento iniciamos el vasoactivo, qué fluidos, pero eso seguramente pues está lejos de lo que quiero con la presentación del día de hoy. El ultrasonido cada vez gana más terreno y por eso está en el centro de este algoritmo y en la medida de lo posible debemos tener la posibilidad de hacer un rastreo ecográfico de ese paciente del servicio de urgencia, ya que esto nos permitirá determinar con mayor precisión cuál es el tipo de choque que estamos enfrentando. Y con la información que hemos reunido a partir de estos tres primeros pasos, seguramente podremos identificar y tratar la causa y estabilizar a nuestro paciente para ser trasladado posteriormente a una unidad de alta dependencia o una unidad de cuidados intensivos. Y es que si observamos en este registro a 12 años del servicio de urgencia, un estudio de corte, en el cual el choque séptico y el choque hipovolémico son los dos principales estados de choque circulatorio que se presentan al servicio de urgencia, casi que van de la mano, independiente del grupo etario que analicemos, y muy por debajo aparece el choque cardiogénico y estados de choque como el choque neurogénico, otro tipo de choque distributivo, anafilaxia y demás, y el choque obstructivo. Lo cierto es que estos dos tipos de choques, si bien son los más frecuentes, también son los que están asociados a una reducción más significativa de la mortalidad. Y en este caso observamos en esta curva de Kaplan-Meier como hay un descenso en mortalidad casi de la mano entre el choque cardiogénico y el choque séptico. Y en el caso de choque séptico, a pesar de que se ha desarrollado una amplia variedad de la literatura en relación al uso temprano de vasopresores, la estandarización de protocolos de fluidoterapia, el uso temprano de antibióticos, esa mortalidad continúa siendo elevada y la disfunción multiorgánica asociada a la no intervención temprana pues sigue siendo significativa. Indudablemente, si somos capaces de identificar estos dos tipos de choques de servicio de urgencia, vamos a poder garantizar unas intervenciones más oportunas. Y es que en este registro más reciente, una corte australiana con mayor recursos, en el que observamos que si bien ha habido alguna mejoría en esta publicación de 2022, en cuanto al choque séptico, continúa teniendo una mortalidad cercana a lo que ya se evidenciaba por los urgenciólogos en el estudio anterior. Y es que en el caso, por lo menos, de los dos choques más frecuentes, el choque séptico y el cardiogénico, si observamos el choque cardiogénico con las estructuras o los protocolos actuales de manejo integral de choque cardiogénico, los grupos de respuesta temprana se han desarrollado, es el tipo de choque que va a demandar un mayor recurso desde el punto de vista de intervenciones en cuidados intensivos y va a estar relacionado con peores desenlaces, desde una estancia prolongada, un tiempo mayor en la unidad de cuidados intensivos y demás. Pero es probable que podamos acortar esos tiempos si somos capaces de identificarlo rápidamente e intervenirlo desde la urgencia. Por eso lo que hagamos, los que estamos acá y que estamos en el servicio de urgencia y que somos los primeros respondedores frente a ese paciente, va a repercutir en lo que sucede a largo plazo. Esta publicación es un artículo que todos debemos leer. Es la revisión del choque circulatorio del doctor Jan Van Zyl, publicado en New England en el 2013, pero que sigue vigente en este momento y que de hecho se sigue citando en muchas publicaciones actuales y en las cuales nos recuerda los cuatro tipos hemodinámicos de choque. El choque distributivo por vasodilatación, alteración en la circulación, en la resistencia vascular sistémica, el choque hipovolémico por pérdida de plasma y de volumen sanguíneo, el choque cardiogénico con disfunción ventricular o falla de bomba, y el choque obstructivo en la cual puede estar desencadenado por un proceso a nivel pues, de la circulación pulmonar con el embolismo pulmonar o derrame pericárdico. Si vamos a la evaluación hemodinámica, y esto seguramente no lo vamos a poder identificar en el servicio de urgencia porque vamos a necesitar, no nos bastará únicamente con los datos que nos va a dar el paciente o con lo que tengamos desde el punto de vista de monitoreo,
pero sí podremos tener una aproximación. Y aquí quiero resaltar la historia clínica, los hallazgos y lo que nos pueda comentar el paciente del ingreso puede orientar hacia cuál es la etiología de ese estado de choque. Claro, no es lo mismo un paciente que viene con clínica de dolor torácico, angina, deterioro en la clase funcional, cambio electrocardiográfico, alteraciones a nivel de la ocultación, donde seguramente estaremos pensando más en un choque cardiogénico. Un paciente que viene más con un prodromo febril, con un cuadro de síntomas respiratorios. Es decir, lo primero que debemos elaborar es una muy buena historia clínica, porque seguramente con eso tendremos un alto porcentaje de diagnóstico. Ahora, si vamos a la evaluación hemodinámica y las diferencias puntuales en cuanto a los tipos de choque, sabemos que el choque distributivo se caracterizará por una caída en las resistencias vasculares sistémicas y por lo tanto las estrategias de manejo deben estar orientadas a restaurar esa variable de manera más temprana. Y por eso la discusión en este punto se centra en el uso temprano de vasopresores, pero ¿cómo podemos llegar a ese punto si no identificamos que estamos frente a un choque distributivo? En caso del choque cardiogénico, la caída del gasto cardíaco y alteraciones a nivel de la precarga, donde será fundamental lo que podemos hacer desde el punto de vista del soporte temprano con inotrópicos o en ponernos en contacto tempranamente con el laboratorio de hemodinamia en caso de que estemos sospechando un componente de tipo enfermedad coronaria. Cuanto a la parte obstructiva, indudablemente pues ya se ha ido avanzando mucho en el tema de intervenciones tempranas por el grupo de hemodinamia, la utilización de la trombolisis en el caso del embolismo pulmonar, pero indudable en este caso tendremos que recurrir a algunos recursos más allá de lo que nos puede decir el paciente, ya que el ultrasonido va ganando terreno. Y en el caso del choque hipovolémico, pues indudablemente la evidencia de sangrado activo invitará a la participación del cirujano. Nuevamente, el doctor Maharry Way en 1968 ya nos presentaba esta situación, nos mostraba con estas gráficas muy sencillas los cuatro tipos de choque y desde ese momento hasta ahora pues hemos avanzado, aunque la concepción fisiopatológica continúa siendo muy similar. Desde el punto de vista de las herramientas que contamos para evaluar los estados de choque, partimos y nos vamos a centrar precisamente en los tres primeros elementos, lo que es la historia clínica que hayamos desarrollado hasta este momento, tratar de clasificar el tipo de choque a partir de lo que podemos rescatar, de lo que nos indica el paciente, así como los factores precipitantes, si somos capaces de identificarlos, seguramente tendremos un alto porcentaje de diagnóstico. El examen físico, y aquí me voy a detener en tres elementos fundamentales: el llenado capilar, la temperatura corporal y algunas variables dependientes de los signos vitales, como la presión de pulso, el índice de choque, por ejemplo, pueden tener un valor relevante dentro de la orientación y las intervenciones que podamos tomar frente a ese estado de choque circulatorio. Y lo básico que tenemos en urgencia, un electrocardiograma, la monitoría del gasto uriano a partir de una sonda uretrovesical, la posibilidad de los signos vitales básicos como la tensión arterial o la frecuencia cardíaca, y cada vez más la posibilidad de tener el ultrasonido de la cabecera del paciente y algunas variables o índices de monitoreo hemodinámico como son el lactato C. Es que si recordemos la triada, el triángulo básico del choque, nos recuerda que en la punta está la hipotensión arterial, pero desafortunadamente en el servicio de urgencia y en la unidad de cuidados intensivos tendemos a limitar los estados de choque simplemente a esa variable macrohemodinámica y dejamos de lado otras situaciones importantes, como si realmente esa hipotensión es relevante o no, y si esta hipotensión está generando realmente un desbalance entre la aporte y la demanda y un síndrome de bajo gasto, hipoperfusión tisular y falla a nivel de la microcirculación. Y por ello deberíamos darle más importancia o tratar de unificar, no solamente basado en la hipotensión arterial, sino considerar variables de la microcirculación como la hiperlactatemia o la alteración de la perfusión tisular. Y es que este concepto del shock interpretado a partir de la hipotensión viene tiene la historia similar desde la misma historia de la concepción de la medicina, y en este caso nace desde los cirujanos. El doctor George Washington Clyde nos indicaba en esta publicación temprana un modelo experimental en el cual interpretaba los estados de choque simplemente limitados a la presencia de hipotensión. Y creeríamos que tras avanzar tanto tiempo en la historia de esta primera publicación ya han cambiado las cosas, pero realmente no. Y nos centramos en lo que en lo que nos dice más Harry Way, y esta referencia es un homenaje que hizo el doctor Jean-Louis Banzai a la obra del doctor Harry Way, en la cual nos recuerda que la hipotensión por sí solo no define los estados de choque y que debemos tener algunas alteraciones que nos orienten a que eso está teniendo una repercusión sobre la microcirculación, y en este caso
que podemos identificar desde la urgencia, como la alteración en el nivel de los cambios a nivel de la piel y la oligonuria, pueden orientarnos a que estamos ante un estado de hipoperfusión. Pero creeríamos que si bien tenemos más de 100 años de historia del choque y pudiéramos haber identificado que tempranamente pensamos que la hipotensión es igual a choque y que esto ha cambiado con la ampliación del conocimiento en términos de hipoperfusión tisular, pero publicaciones como esta, Intensive, que es del 2015, nos muestra cómo los intensivistas seguimos pensando que la hipotensión es igual a choque. En este caso, el principal indicador de reto a volumen fue la presencia de cifras tensionales bajas y que realmente hasta en el 42% de los pacientes no utilizaron ninguna variable hemodinámica. Y la relevancia de esto es que estamos utilizando una única variable, que es la presión arterial para tomar decisiones. Pero esto tiene muchas limitaciones y podemos estar sobretratando pacientes y dejando de lado pacientes normotensos o inclusive hipertensos que pueden estar cruzando con bajo K. Y es por ello que debemos ampliar la concepción del choque más allá de la hipotensión. A pesar de que está claro que entre las presiones estén mucho más bajas, se van a asociar a un mayor riesgo de colapso hemodinámico y disfunción multiorgánica. Y esta publicación nos muestra cómo en este registro de pacientes en cuidado intensivo lograron identificar que independiente de la condición de base del paciente, sea una enfermedad coronaria, falla ventricular derecha, falla cardíaca crónica, dependiente de la condición de base del paciente, una tensión arterial sistólica cercana a 47 milímetros de mercurio, una tensión arterial media cercana a 35 y una presión arterial diastólica de 29 se asociaron a un riesgo incrementado o una mayor probabilidad de progresar a choque circulatorio, a choque cardiovascular, choque circular y colapso. Indudablemente, entre más comórbido sea el paciente, el rango a partir del cual presenta el colapso hemodinámico es mayor y por lo tanto o el intervalo a partir del cual puede presentar el colapso hemodinámico es mayor, por ejemplo, inclusive con presiones de 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión arterial por sí sola no puede determinar la toma de decisión. Y en esta encuesta, realizada en unidades de cuidados intensivos, en la cual se interrogaron sobre diferentes grupos de pacientes, vemos los intervalos bastante amplios a partir de los cuales los diferentes especialistas en cuidados intensivos definieron hipotensión. Y es que está claro que no sabemos cuál es el punto de corte para hablar de hipotensión y por lo tanto limitar decisiones únicamente a partir de una única variable puede traer muchos riesgos. Por lo tanto, les traigo uno de los múltiples algoritmos en el cual quiero que nos centremos en este punto, independiente de las condiciones, curso clínico, esto está validado en anestesia, debemos ser capaces de tomar la decisión si esa hipotensión debemos o no prestarle atención y si debemos o no tratarla, porque eso determinará que ese paciente pueda requerir algún tipo de intervención desde el punto de vista de fluidoterapia vasoactiva, inclusive traslado a cuidado intensivo. Y por lo tanto, debemos acompañar esa variable macrohemodinámica a otras cosas. Y en este caso, los índices clínicos de perfusión tisular, como las alteraciones en los signos vitales, como la taquicardia, la alteración del sensorio, ansiedad, la taquipnea, las alteraciones en la piel, pueden orientarnos a que, a que esa presión baja está teniendo una repercusión en la perfusión tisular. Y por lo tanto, esa presión arterial baja no solamente es un número, sino que está generando un estado de falla energética a nivel celular, inclusive mitocondrial, y que por lo tanto debemos intervenir. Y uno de los más básicos que hemos utilizado es la temperatura. En esta publicación de 1969 vemos como si bien la temperatura corporal, en este caso a nivel de dedos, no se correlaciona bien con el gasto cardíaco, sí está claro que una temperatura baja se correlacionó con menores presiones, con reducción en la mortalidad, con reducción en la supervivencia, incremento en mortalidad, y por lo tanto la hipotermia desde tempranamente la historia de la medicina es un marcador que si bien no nos puede orientar a lo que está pasando con el gasto cardíaco, por ejemplo, si nos indica que ese paciente tiene un peor curso que probablemente esté hipoperfundido. Motin Score, sencillo, lo podemos hablar, está validado sobre todo en el choque séptico, en el cual con simplemente mirar la extensión del moteado de la piel, podemos tener una aproximación al estado hemodinámico del paciente y tener una idea de lo que puede ocurrir en términos de mortalidad. Y vemos como una escala de 4 o 5 puede tener una reducción significativa en la supervivencia en la medida en que se prolongue la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Y es que esa variable dependiente solamente de la observación de hasta dónde se extiende el moteado de la piel, lo podemos correlacionar con el gasto urinario, con el índice cardíaco, con el lactato sérico, y entre más esté extendido ese moteado, podemos tener un paciente con mayor disfunción de órganos y peor resultado, desenlace clínico.
Recientemente, el llenado capilar, a partir de los impulsos del doctor Glenn Hernández, en este caso, que es el Andrómeda Shock, en el cual sencillamente en escenario de sexy nos demostró que podemos que el llenado capilar determinado a partir con un subrogado de la perfusión tisular nos puede orientar o podemos tener una reducción de mortalidad asociada a guiar a través de esta variable que no es invasiva comparado, por ejemplo, con el lactato, aunque sabemos que no es estéticamente significativo, sí está poniendo de antemano que variables clínicas pueden orientar las intervenciones en cuidados intensivos. Y en este caso, él nos recuerda esta revisión que publica posteriormente en la cual nos muestra las 7T de llenado capilar y nos muestra que una técnica sencilla puede ser un disparador para para la intervención. Podemos tipificar el tipo de choque que tiene el paciente, si es un choque hipodinámico o no, si se beneficia de intervenciones del predominio de la parte inflamatoria o no. Puede orientar que los pacientes que no responden tempranamente a partir de una reducción, a partir de una modulación de llenado capilar, pueden ser pacientes que tienen una pobre respuesta y que se beneficiarían de traslados más oportunamente a la unidad de cuidados intensivos e intervenciones mucho más agresivas como el soporte inotrópico, por ejemplo. Es un variable lo que está ocurriendo a nivel de la perfusión tisular. Es un test para evaluar la respuesta a intervenciones como, por ejemplo, la respuesta a volumen o, por ejemplo, la respuesta a intervenciones como el vasopresor inotrópico, aunque sabemos que esto sería muy arriesgado a indicar este tipo de comentarios si es algo a lo que a lo que se está avanzando. Titulación de intervenciones y terminar en que puede ser un objetivo terapéutico. ¿Y en qué se basa ese llenado capilar? Simplemente con un portoobjeto que colocamos a nivel de los pulpeos de los dedos, con una presión de 10 segundos y que después lo retiramos. Y al aliviar la presión y mirando el llenado capilar, podemos tener una idea de lo que puede estar sucediendo a nivel de la microcirculación y tomar decisiones a partir de. Y esto lo podemos hacer desde la urgencia sin necesidad de tener un monitoreo hemodinámico evidentemente invasivo y sin necesidad, por ejemplo, de variables de laboratorio. Indudablemente tiene sus limitaciones, como en aquel paciente de tez morena, la hipotermia, si el paciente tiene una enfermedad vascular periférica, pero en el grueso de pacientes puede ser útil y debemos utilizar. Ahora tenemos todo ese arsenal de variables clínicas, pero además podemos apoyarlo en variables también de perfusión desde el punto de vista metabólico. Y en este caso, en la urgencia, lo que más les diría que podemos utilizar es el lactato sérico y a través de la gasometría arterial, lo que es la base exceso. Con estas dos sencillas laboratorios obtenidos a partir de unos gases arteriales, podemos tener una idea de lo que puede estar sucediendo a nivel de la microcirculación, teniendo en cuenta todas las limitaciones que tiene la macrohemodinamia, y es lo que hemos venido discutiendo a partir de las cifras tensionales como único parámetro de estado de choque. Y por lo tanto, si tenemos un llenado capilar lento, tenemos tenemos una alteración a nivel de estrés desmuteado, tenemos hipotermia y sumamos además una hiperlactacidemia, muy seguramente tendremos un diagnóstico, un choque circulatorio. El lactato es pieza angular en cuidados intensivos. Indudablemente es una variable que hemos asociado al metabolismo anaerobio y a a la falla energética mitocondrial. Y es un subrogado que hemos asociado a la anaerobiosis y a la falla respiratoria. Sin embargo, pues tiene muchas limitaciones. Habría que hablar de la hiperlactatemia de tipo B, aquellas sustancias que pueden elevar ese lactato y que no necesariamente son subrogados de la hipoperfusión tisular. Eso pues escaparía al objetivo de esta presentación. Lo podemos discutir en la sesión de preguntas, pero lo importante es que el lactato, independiente de sus limitaciones, es un laboratorio fácilmente accesible y que nos puede orientar un lactato elevado a tomar decisiones rápidamente. Y es que indudablemente, independiente del origen de la hiperlactacidemia, un lactato elevado se va a asociar a reducción de la probabilidad de supervivencia. En este registro del servicio de urgencia, un lactato por encima de 10 hace una caída de la supervivencia de hasta un 60%. Y el lactato va de la mano con el test de llenado capilar y entre los dos son elementos fundamentales. Ambos tienen sus limitaciones, como lo hemos ido comentando, pero si los podemos combinar, y aquí vamos a hablar a un concepto fundamental que debemos tener en la orientación de los estados de choque, es que no nos podemos basar en una única variable. Debemos tratar de utilizar un monitoreo multimodal del estado de choque para identificar si el paciente realmente está hipoperfundido y poder tomar decisiones a partir de eso. Lo siguiente que debemos definir es qué tipo de choque tiene nuestro paciente. Y aquí realmente cada uno de los choques tendría que dedicarse a un espacio de las noches de medicina interna, pero indudablemente pues en el caso de la sepsis, pues un pródromo infeccioso, febril,
posible identificación del foco y siguiendo lo que nos dice Sexy 3 a partir de escalas pronósticas como Twist-SOFA, el SOFA, con sus limitaciones asociadas a una variable de perfusión como el lactato, podemos tener fácilmente una definición de sexy y choque séptico. Y hay que utilizar también los sistemas de alerta temprana. Y es que la idea es que identifiquemos rápidamente al paciente que se beneficia de un escalonamiento en cuanto a su vigilancia y en cuanto a las intervenciones. Porque de nada sirve esperar en el servicio de urgencia durante horas y horas para definir a ese paciente cuando sabemos que cada hora es valiosa y cada momento en que definamos una intervención como el fluido, el vasopresor, el antibiótico, la transfusión, el control de foco, son relevantes al momento de tomar decisiones. Todas estas escalas las podemos utilizar en urgencia y la idea es que podamos identificar rápidamente a sus pacientes. En el choque hemorrágico, en el choque hipovolémico, esto lo traigo de la guía europea de sangrado y coagulopatía en el escenario de trauma. Y básicamente extraje la parte de los elementos clínicos y paradigmáticos que podemos utilizar en el servicio de urgencia. Y aquí gana terreno lo que es el índice de choque, la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Así también podemos utilizar el índice de choque modificado, el índice de choque ajustado por la edad, y los cuales nos pueden orientar a tomar decisiones tan elementales como transfusión masiva o pacientes que deben ser escalonados rápidamente a UCI o el llamado a profesionales como el cirujano para control oportuno del foco de sangrado. La presión de pulso, una variable sencilla, la relación entre la presión arterial sistólica y la diastólica, nos puede también orientar sobre la toma de decisiones. Son dos variables que el personal en el servicio de urgencia puede echar mano de ellas rápidamente. Y es que también está incluida dentro de la clasificación de choque, donde básicamente vamos a utilizar variables clínicas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y lo que hemos comentado, la presión de pulso, el nivel de conciencia del gasto urinario. Y vemos cómo se repiten las variables clínicas de las cuales hemos desarrollado durante la presentación y que nos pueden orientar a que ese paciente se encuentre en un estado de hipoperfusión. Y asociamos a eso lo que es el déficit de base y el lactato, podemos tener una mayor precisión del estado de choque de ese paciente. Y es que en esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2022, los índices de choque como predictor de transfusión masiva y mortalidad, siguen en términos de mortalidad en escenarios de trauma, su utilidad fue limitada. En términos de transfusión, mostró un rendimiento moderado, pero nuevamente recalcar la importancia de que utilicemos variables combinadas. Y en este caso, si bien el índice de choque tiene sus limitaciones, no deja de ser útil en la medida en que simplemente parte de dos variables clínicas, de dos mediciones muy sencillas que podemos hacer desde la urgencia y que si sumamos a un hemograma, a un lactato y al examen físico, podemos guiar intervenciones en ese paciente. En esta publicación de los emergenciólogos, en el cual utilizaron la presión de pulso, con una presión de pulso eh, eh, menos de 30 milímetros de mercurio, trataron de asociarlo a intervenciones quirúrgicas, transfusionales y mortalidad. Lograron demostrar que una presión de pulso estrecha de menos de 30 milímetros de mercurio es un disparador razonable de transfusión masiva, de protocolo de transfusión masiva. Indudablemente, pues es limitado, pues tomar una decisión simplemente a partir de esto. Tendríamos que asociarlo a otras variables, pero podemos tomar decisiones, podemos tenerlo ahí en cuenta y vemos que a pesar de que un índice de choque mostró alguna utilidad, si la presión de pulso fue superior a ese índice de choque. Ahora, si sumamos los dos, tendremos un rendimiento mucho mayor. El lactato sérico también está incluido entre estas guías y en la recomendación de seguirlo, de estimarlo como un indicador de hipoperfusión y de intervenciones, así como el déficit de base, pueden ayudar. Sin embargo, el lactato y esta revisión del profesor Jean-Louis Banzai nos recuerda el lactato tiene limitaciones y es que la cinética del lactato es errática y en este caso podemos tener un paciente que nos llega con hiperlactatemia y que en el tiempo con las intervenciones va descendiendo hasta que se normaliza y podemos asumir que nuestra intervención es favorable. Sin embargo, no siempre va a tener esa ruta. Puede que el lactato arranquemos con una hiperlactatemia y esta se mantenga en el tiempo y no necesariamente nos indica que el paciente viene peor porque no está respondiendo a nuestras intervenciones. Así como también puede que se incremente. Y lo que tratamos de decir con esta diapositiva es que seguirnos únicamente por la cinética de los datos tiene sus limitaciones y esto puede generar sobretratamiento y limitaciones a largo plazo en cuanto a orientación tanto en el servicio de urgencia como en la unidad de cuidados intensivos, sin desconocer que la hiperlactatemia está asociada con peores resultados, incrementos mortalidad y por lo tanto una variable clínica que siempre debe estar incluida dentro del abordaje del paciente en estado de hecho.
En el caso del choque cardiónico se ha avanzado mucho y en este caso pues tenemos las terapias puentes, la utilización de la terapia inotrópica y vasopresores que seguramente escapan al servicio de urgencia. Y en urgencia tendríamos que sentarnos en las tres primeras etapas de ese choque cardiogénico, los estadios A, B y C, en los cuales identificamos al paciente en riesgo de progresar ese choque circulatorio cardiogénico, el paciente que está inestable y el paciente que está francamente hipoperfundido. Y debe ser un objetivo del emergenciólogo y del profesional en urgencia identificar a este paciente tanto en riesgo como con choque cardiogénico que está hipoperfundido, porque ese paciente se va a beneficiar de un escalonamiento de las intervenciones. Se habla con hemodinamia o con o los servicios de terapia de circulación extracorpórea para brindarle un apoyo adicional a ese paciente. Y estos tres elementos iniciales y deben ser abordados en el servicio de urgencia. Importante que tengamos en cuenta inclusive desde la orientación, desde historia clínica y del examen físico, cuál es esa posible etiología que está llevando al paciente al choque. Y en este caso sabemos que pueden haber disfunción a nivel del ventrículo derecho, disfunción ventricular izquierda, pericárdico, y en esos orden de ideas, el choque cardiogénico puede no ser puro y puede estar asociado además a un choque distributivo o a un choque obstructivo. Por lo tanto, en el escenario del choque cardiogénico, el ultrasonido tendrá una utilidad más que relevante. Entonces, esto es lo que se ha avanzado en el abordaje del paciente con choque cardiogénico y nuestro deber en el servicio de urgencia está aquí en identificar esas variables macrohemodinámicas, esas variables hemodinámicas, metabólicas, hiperlactatemia, saber que ese paciente es hipoperfundido y activar toda la cascada de intervenciones desde hemodinamia hasta la unidad de cuidados intensivos y demás. Porque si desde el servicio de urgencia no identificamos a ese paciente en choque cardiogénico, todo esto se pierde. Y el ultrasonido es una herramienta que viene en crecimiento y en esta publicación un protocolo sencillo de ultrasonido de servicio de urgencia y sé que el doctor Neumar tiene dentro de sus proyecciones a futuro en este escenario y desarrollando el tema de ultrasonido, en este caso simplemente con hacer una isonación a nivel cardíaco, pulmonar, abdominal, los grandes vasos y a nivel pélvico, podemos tener una idea de si ese paciente tiene un choque hipovolémico, tiene un choque cardiogénico o tiene inclusive un choque distributivo. Y con un protocolo secuencial, y en este caso ellos lograron demostrar que a través del ultrasonido pudieron reducir los tiempos de respuesta frente a ese choque y a esa potenciación indiferenciada y intervenir más tempranamente a los pacientes, a pesar de que no lograron demostrar reducción en términos de mortalidad. Esta publicación en la cual se busca evaluar la precisión del ecocardiograma para identificar las etiologías de choque, he logrado incluir pacientes de diferentes tipos de choque y en los cuales utilizando unas variables reproducibles, en este caso, por ejemplo, en el caso de choque cardiogénico, una caída en el BTI, una alteración valvular, signos congestivos, presencia de ausencia de derrame pleural o pericárdico, pudieron identificar a los pacientes en choque. Y en este caso, en el caso del choque cardiogénico, en el caso del choque obstructivo, mostraron el mayor rendimiento, con limitaciones en el choque hipovolémico y distributivo, pero con una utilidad bastante adecuada en los diferentes tipos de choque y por lo tanto el ultrasonido es una herramienta que necesitamos en el servicio de urgencia para identificar o para tratar de pasar de ese choque indiferenciado a un choque de etiología precisa. Y para concluir, indudablemente todo lo que hemos dialogado en las diapositivas anteriores nos lleva nuevamente a la estrategia MINUS, en la cual combinamos los esfuerzos de la historia clínica, de la evaluación clínica de los estados de hipoperfusión, del ultrasonido, y a partir de allí pasamos de un estado de un choque indiferenciado, un choque clínicamente con una etiología precisa, a partir de la cual podemos tratar esa etiología y ese tratamiento etiológico puede tener una reducción en términos de mortalidad y en términos de lograr la estabilidad del paciente y llevarlo a una reducción en términos de la disfunción multiorgánica y si somos capaces de intervenir la disfunción multiorgánica podremos reducir la mortalidad. Muchas gracias.